Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Daniel, parte 2. Antes de comenzar con la segunda parte del libro de Daniel, es bueno recordar que la primera que estudiamos la semana pasada, que comprende los primeros 6 capítulos, nos habla de la biografía del profeta, de los duros retos que enfrentó y de ciertos episodios dramáticos de su vida, donde además nos dimos cuenta que de un capítulo a otro, que podríamos leer muy rápido en la vida de Daniel, habían pasado muchos años, recordándonos que nuestra fe será probada a lo largo de toda nuestra existencia, sin importar los retos superados. De esta forma, hoy llegamos a la parte profética del libro de Daniel, que se presta para un estudio muy profundo y analítico, del cual vamos a solicitar toda la atención y concentración de nuestros queridos radioescuchas aquí en su programa Encuentro con tu ángel, Daniel, parte 2. ¿Sabías que los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son hasta cierto punto muy fáciles de entender y de ver la aplicación que tienen para nuestras vidas? Pero que a partir del capítulo 7, en el que nos introducimos a la parte apocalíptica, es indispensable que tengamos un conocimiento general de la Biblia y que además hayamos aceptado en nuestro corazón el comportamiento moral que Dios demanda de nosotros en los primeros 6 capítulos. Durante siglos, muchas personas han pensado que la Biblia es un libro muerto y anticuado, que nada tiene que ver con nuestra vida actual. Sin embargo, con el estudio de la segunda parte del libro de Daniel, queremos alentarlos a profundizar en su fe, a que sean creyentes leídos, estudiados y disciplinados, para que puedan aprender a defender lo que creen, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Estén siempre dispuestos para estar dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Este es el desafío, no solo que nosotros creamos y profundicemos en lo que creemos, sino que también sepamos por qué creemos lo que creemos y tengamos la capacidad de explicarlo, de atrevernos a defender con argumentos sólidos nuestra fe. El capítulo 7 es un panorama del mundo que lo abarca todo. Nos narra el sueño de Nabucodonosor desde otra perspectiva, a través de una visión que el profeta Daniel tiene de 4 bestias que representan a 4 imperios mundiales, comenzando con el imperio babilónico, luego el medo-persa, después el griego y al final el romano, los cuales Dios considera que van a marcar el destino de la humanidad. En este pasaje debemos ver cómo es que el hombre puede pensar que estos imperios son una gran obra humana, pero Dios los ve como bestias, así como lo oyen. El esplendor del imperio de Babilonia, el poder de los medo-persas, el conocimiento del imperio griego y la grandeza de Roma, Dios los ve como bestias peleándose entre ellas. ¿Sabías que el libro de Daniel tiene un paralelo con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que nos habla de la batalla espiritual en los lugares celestiales, y que Daniel participó en esta batalla? ¿Que el apóstol Pablo hace 2 oraciones en esa carta? Una para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y otra para ser fortalecidos en el poder de su fuerza? Y que es precioso ver a Daniel y a sus amigos orando de esta manera para entender el plan de Dios y recibir el poder que les permita permanecer fieles hasta el final. Posteriormente, el libro de Daniel nos habla de una profecía que ya se cumplió, enfocada en una parte específica del Medio Oriente, que nos habla de las conquistas de Alejandro Magno en África, Siria y Egipto, y de la lucha entre Siria y Egipto, detallada en el capítulo 11. Todo esto ya se cumplió con una precisión que provocó que muchos pusieran en duda la misma veracidad del libro de Daniel, que escribió esto tantos años antes de que sucediera. ¿Por qué eran importantes estas luchas? Porque Israel estaba en medio
Y la enseñanza de este capítulo reside en distinguir entre lo que el mundo considera que hace grande a una persona, comparado con lo que Dios piensa que verdaderamente hace grande a uno de sus hijos. Después se nos habla de la profecía de las 70 semanas y a esto podríamos dedicarle meses de estudio, pero a grandes rasgos. Dios le está revelando a Daniel después de que el profeta estuvo en oración mucho tiempo preguntándole a Dios qué iba a pasar con Israel, por lo que Dios a grandes rasgos le dice: te voy a resumir el fin de la historia de Israel y de la humanidad en 70 semanas, aclarando que cada semana tiene una duración de 7 años, y le comienza a hacer un recuento de eventos que en la actualidad ya sucedieron y que podemos ubicar perfectamente en la historia. Le dice que las 69 semanas concluirán con la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Esto quiere decir que solo queda una semana de 7 años para que todo esto concluya. Pero con la muerte de Jesús y la destrucción del templo, Dios detuvo el reloj como si fuera un cronómetro de tiempo. Esto debido a que Israel no creyó en el Mesías y Dios ya no los pudo usar para predicarlo, porque ¿cómo iban a hablar de un Cristo en el que no creen? ¿Sabías que el libro de Daniel, junto con el libro de Apocalipsis, nos despliega los acontecimientos futuros tal y como Dios los ha programado en la historia? Y que a nosotros, sus hijos, nos permiten ir conociendo ese plan futuro para la humanidad. Que como lo hemos dicho antes, los eventos descritos que se han cumplido son para que veamos lo fiel que es la profecía y para que sepamos con toda certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir. De esta forma Dios hace a un lado a la nación de Israel y comienza un lapso de tiempo al que podríamos llamar como el gran paréntesis, que inicia con Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, conformada por las personas que se van convirtiendo y que sí creen en Jesús, para que hagan lo que Israel estaba destinado a hacer, que era predicar el Evangelio, lo cual ha durado 20 siglos. ¿Qué es lo que va a hacer que comience la semana 70 y que son los 7 años que se detallan en el libro del Apocalipsis? De hecho, Apocalipsis se centra en la semana 70, lo que se conoce como la Gran Tribulación, donde viene todo esto que hemos escuchado de los jinetes del Apocalipsis, el Anticristo, los juicios, la batalla de Armagedón y todo esto que va a pasar en tan solo 7 años. Antes de que todo esto se desencadene en la tierra, Jesús va a venir por su iglesia, es decir, por los genuinos creyentes que estén vivos en ese momento y se los va a llevar vivos al cielo para guardarlos de toda la destrucción y persecución que habrá en esos tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 40 al 42, Jesús, hablando de esto, dice: de 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. No sabemos cuándo va a suceder eso, pero eso va a dar un banderazo de salida de la semana 70. Cuando eso ocurra, muchos de los que no creían en Jesús, al ver desaparecer a los creyentes, van a creer en Jesucristo. Dice la Escritura que en esos años será cuando más gente se va a convertir al Evangelio. Claro que también van a ser los años de mayor tribulación que el mundo va a experimentar en todo sentido. Envenenamiento de las aguas, distorsión del clima, terremotos, meteoritos, y la maldad se va a desatar como nunca, ya que no habrá nada que la frene, como hasta ahora lo hacen los creyentes de la iglesia junto con el Espíritu Santo. Robos, crímenes, asaltos, nada los va a parar. La maldad se va a potencializar durante estos 7 años. Y todo esto lo comentamos para que entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir, que es el gran intervalo. ¿Sabías que Dios no revela el futuro de forma indiscriminada?
ni de una manera personal como lo hacen los horóscopos o adivinadores? Que lo que sí nos muestra es la tendencia general de los acontecimientos mundiales y de nuestro encuentro inminente con el Creador. Que cualquiera que estudia con cuidado y disciplina esta área de profecía bíblica va a descubrir cosas muy importantes y útiles sobre lo que va a pasar y lo que está sucediendo hoy, para que al saber que todo lo que estamos viviendo en la actualidad está cumpliendo los propósitos de Dios en la tierra y podamos descansar en el poder y fidelidad de Dios. Jesús en todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos da las señales del término de este gran intervalo. Desafortunadamente, no hay tiempo de entrar en detalles, pero las señales de que ese gran paréntesis se está acabando son impresionantes. No sabemos cuándo pasará esto, pero es indudable que cada vez estamos más cerca del regreso de Jesús. Ya no son los creyentes los que dicen que el mundo se va a acabar, son los científicos modernos, los agoreros del mal. Así que es muy importante, si entendimos que Dios gobierna, que cuida a sus hijos fieles y que tiene un plan eterno, que aprendamos a medir los tiempos y a darnos cuenta que estamos en la recta final del inicio del juicio para la humanidad. Posteriormente se nos narra que aparte de este mundo físico en el que nos encontramos, hay un mundo invisible que interactúa con él. Que no solo son las actividades humanas las que están dirigiendo este mundo, y esto queda patente al leer cuando Daniel está orando por respuestas y se le aparece un ángel que le dice que Dios lo mandó a contestarle sus preguntas, pero que no había llegado antes porque se estaba librando una batalla espiritual. Sí debemos aclarar que Dios no tendría ningún problema en deshacerse de todos los demonios, pero necesita probar nuestra fe y que aprendamos a depender de la oración para fortalecer nuestra confianza en Él. Porque como lo hemos dicho, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Pero tú puedes intervenir en la batalla con tu oración para formar parte de este plan o quedarte afuera. ¿Sabías que cuando oramos por la salvación o la salud de alguien, no solamente es para que se den los hechos, para que esa persona se arrepienta o se cure? Sino que hay una verdadera batalla espiritual entre ángeles y demonios para que ciertas cosas sucedan. Que por eso Dios continuamente nos recuerda que formamos parte de un ejército espiritual. Que no importa la edad, la situación económica o las influencias, todos los creyentes somos soldados de Jesucristo, y que la manera en la que se inclina la balanza para la victoria de Dios es con nuestras oraciones. Después, el libro de Daniel también nos habla del evento profético más importante que falta por cumplirse para el hombre, y que es el regreso de Jesucristo. Que esto va a suceder cuando terminen los últimos 7 años de tribulación, para establecer un gobierno mesiánico que va a durar 1000 años, en el que va a restaurar el mundo como era en el plan original después de todo lo que pasó con las plagas. Luego de que pasen esos 1000 años, aunque parezca increíble, el hombre se va a rebelar nuevamente contra Dios. Se menciona también cuando todos los muertos son resucitados. Habla del juicio final para aquellas personas que irán al infierno y nos menciona cuándo van a suceder estas cosas. También entendemos a través de este último principio que el bien y el mal hasta el final de las épocas van a estar interactuando y que aunque la maldad siempre irá en ascenso, no por eso dejará de haber personas que hagan el bien. En Daniel capítulo 12, versículo 10 dice: muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ninguno de ellos comprenderá nada. Solo los entendidos comprenderán. Al leer esto, ninguno de nosotros tiene excusa para hacer lo malo diciendo: como todo mundo se divorcia, yo también. Como está permitido abortar, yo lo haré. Como se legalizó la marihuana, pues vamos a probarla. No. Al contrario, Dios dice que los malos sigan haciendo lo malo y los buenos el bien. Al final nos veremos las caras para ver quién respondió al llamado y se mantuvo fiel. La maldad
Nunca podrá apagar a la gente buena. Siempre habrá un remanente fiel que quiere vivir para Dios y servirle. Personas que crean que todo lo que estamos viviendo es parte de su plan y que nadie lo puede modificar. Que no hay persona que no se vaya a hincar delante de Dios, ya sea en terror o gratitud. Nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer los tiempos a través del libro del profeta Daniel, que Dios gobierna sobre toda la hostilidad, pero que si tú hoy no le dejas a Dios transformarte y sigues caminando igual que antes, sabiendo que un día le vas a rendir cuentas de tu vida, conocer la profecía no te va a servir de nada. ¿Sabías que no hay manera de entender lo que significa la profecía del libro de Daniel en el sentido que Dios quiere? A menos que primero obedezcamos las lecciones morales y espirituales que Dios espera de nosotros. Que si tú no quieres someterte a los mandamientos que se presentan en los primeros 6 capítulos, descubrirás que no vas a sacar nada de provecho de la profecía, sino que verdaderamente tienes que analizar cuidadosamente los capítulos iniciales, pensar en ellos, pensar en tu vida y pedirle a Dios que produzca estas virtudes en ti, y que esta es verdaderamente la gloria del libro de Dios. Es claro que nosotros no podemos entender la Biblia solo con el intelecto. Hay de aquellos que solamente la leen para saber qué dice y no para conocer lo que les invita a vivir. Que así como es importante entender las profecías que escribió Daniel, también es fundamental comprender la vida que vivió Daniel. Conocer el plan futuro de Dios es muy significativo, pero obedecer la voluntad de Dios en el presente van juntos. En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 3 dice: «Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo». Lo que yo sé del futuro debe llevarme a examinar la pureza con la que estoy viviendo en el presente. En la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice: «Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Tú debes saber que puedes vivir consagrado para Dios independientemente del ambiente que te rodea». El profeta Daniel junto con José, el hijo de Jacob, son 2 ejemplos maravillosos de fidelidad muy similares. José llegó a ser el principal en Egipto y Daniel en Babilonia. Ambos fueron llamados por Dios a servir en el corazón de gobiernos antagónicos. Ambos fueron sacados cruelmente de sus hogares y entregados a gobernantes extranjeros. Ambos pasaron por periodos de prueba tremendos donde fueron objeto de mentiras, calumnias y acusaciones falsas. Pero los 2 mantuvieron un carácter y una moralidad intachables. Y Daniel y José eventualmente se convirtieron en líderes respetados en estos gobiernos paganos. ¿Sabías que nosotros, como Daniel y José, vivimos en una cultura extraña, rodeados de personas cuyos valores no son los nuestros, sino que incluso son contrarios a nuestra fe, con mentes completamente diferentes y opuestas a los valores de Dios? Pero que sin embargo, así como Daniel y José se mantuvieron puros y ayudaron a transformar a las personas en sus círculos inmediatos, así nosotros también estamos llamados por Dios para convertirnos en transformadores de nuestra sociedad, comenzando con nuestros familiares, amigos y personas cercanas. Aunque a Daniel lo cambiaron de ubicación, le cambiaron el nombre y le cambiaron la educación, no pudieron cambiar su confianza y comunión con Dios. Y que nosotros debemos saber que Dios era soberano cuando Israel fue hecho cautivo por Babilonia y cuando Daniel y sus amigos tuvieron que ser probados de muchas formas. Y que no solo debemos entender que Él es soberano, sino que debemos hacerlo el soberano de nuestras vidas, que podemos entregarnos a Él con toda confianza, porque es nuestro Padre Celestial y nos ama demasiado como para dañarnos y es demasiado sabio como para cometer un error. Cuando tú le tienes temor a Dios, ya no le tienes miedo a ningún ser humano.
Y la fuente de ese corazón valiente que cada reto que enfrenta como una oportunidad de ver el poder de Dios trabajando en su vida es el reconocer en primer lugar que Dios es soberano, que Él está detrás de todo lo que estamos viviendo, que los gobernantes y los poderosos podrán pensar que tienen el control de todo, pero que nosotros sabemos mejor las cosas. Ojalá que este epílogo del libro de Daniel haya sido algo especial para sus vidas, como lo fue para las nuestras, que nos haya podido retar a cada uno de nosotros con la vida de este increíble creyente y sobre todo tener la claridad de que si Dios lo pudo hacer en su vida, el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros lo puede hacer también en la nuestra. Sabemos que todavía hay muchos tesoros guardados en este libro, por lo que le recomendamos se den oportunidad de leerlo para tener una visión más amplia de lo importante que es dentro de las Escrituras. Y esto, querido radioescuchas, fue el resumen final del libro de Daniel, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.